A los directivos del club no les quedó otro camino que darle la indemnización al portugués, que en ese momento era de 18 millones de euros. Esas infortunadas declaraciones recalaron en Old Trafford, que llevaron a los directivos a tomar la decisión de echar al portugués del club. La directiva le había aguantado mucho, pero claramente el equipo iba sin ningún rumbo. Pero por el momento podemos decir que esta decisión de contratar al entrenador neerlandés... Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el presente, Manchester United está firmando una temporada bastante prometedora. Están vivos en todas las competiciones y en la Premier League marchan en cuarto lugar a 11 puntos del líder y a 1 del segundo. Con su presencia afianzada en el top 4 de la liga, seguramente estarán de vuelta en la Champions League en la siguiente temporada. En este video los invito a que demos un repaso por las últimas 7 temporadas de este club con una gran historia y prestigio, pero que de forma increíble lleva 5 años sin ganar algún título. Veremos cómo ha sido el rendimiento del equipo en el último tiempo y veremos cuáles han sido esas altas y bajas que han contribuido en los fracasos de cada campaña y en el aparente resurgir del presente. En la Premier League van a ajustar una década sin ganarla, y en la Champions League dejaron de ser participantes habituales y no han pisado una semis desde hace 12 años. Sin embargo, en la presente campaña se le ve potencial para regresar de a poco, pero a paso firme, a sus mejores años como en la era de Sir Alex Ferguson. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En la primera temporada de Mourinho en el United, la 2016-2017, el club volvió a ganar títulos y por fin después de 4 años tuvo un rendimiento como el acostumbrado con Ferguson, al menos en el número de conquistas. En ese mercado de traspasos, como de costumbre, también fue protagonista. Fue el tercer club europeo que más gastó en fichajes, 185 millones de euros, solo por detrás del Manchester City y Juventus, y adicional, batió un récord histórico al pagar la transferencia más costosa de la historia hasta ese momento, la del mediocentro francés Paul Pogba, a cambio de 105 millones de euros. Y hay que mencionar también que en ese mercado contrataron al sueco Zlatan Ibrahimovic a coste cero proveniente del Paris Saint-Germain. La era Mourinho empezó con un título. Con tan solo 2 meses en el cargo, en agosto del 2016, el United le ganó la Community Shield al Leicester con un marcador de 2-1. En la Premier hizo una pésima campaña, finalizando en sexta posición con 69 puntos a 24 del campeón Chelsea. En la FA Cup fue eliminado en sexta ronda, pero salvó la temporada ganando 2 títulos. La Copa de la Liga en la final, donde derrotaron al Southampton 3-2, y el más importante fue la Europa League, donde derrotaron al Ajax en la final 2-0, lo que le permitió acceder a la Champions de la siguiente temporada, opción que había perdido por su mala clasificación en la Premier. El resumen de transferencias de aquella temporada fue el siguiente: gastaron 185 millones de euros e ingresaron 47 millones, dando un balance negativo de 138 millones de euros. La segunda temporada de la era Mourinho, la 2017-2018, fue pésima. Disputó 5 títulos y en todos fue eliminado. Como de costumbre, el United fue protagonista en el mercado de fichajes, gastando 164 millones de euros. Pero a diferencia de las últimas temporadas, esta vez no estuvo en el top 3 de los clubes que más gastaron en Europa. A pesar de su gran inversión, fue el octavo club en esa lista. Ficharon al mediocentro serbio Nemanja Matic a cambio de 45 millones de euros y Romelu Lukaku a cambio de 85 millones de euros, y ficharon al chileno Alexis Sánchez en el mercado de invierno, intercambiado por el armenio Mkhitaryan. Empezando la temporada en agosto del 2017, el United disputó la Supercopa de Europa frente al campeón de la Champions, Real Madrid, con el que perdió 2-1. En la Premier finalizaron segundos con 81 puntos a 19 del campeón Manchester City. En la Champions fue eliminado en octavos por el Sevilla con un global de 2-1. En la FA Cup perdieron la final con Chelsea 1-0 y en la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos por el Bristol City. El resumen de transferencias de aquella temporada fue el siguiente: gastaron 164 millones de euros e ingresaron 12 millones, dando un balance negativo de 152 millones de euros. A pesar de que en esa campaña anterior no se consiguieron títulos, los directivos del United decidieron respaldar al entrenador portugués, en gran parte porque su salida estaba blindada con una indemnización de 25 millones de euros. En ese verano del 2018, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: el lateral derecho portugués de 19 años Diogo Dalot, comprado al Oporto en 22 millones de euros. Y la principal fue la del mediocentro brasileño de 25 años Fred, comprado al Shakhtar en 59 millones de euros.
La principal baja fue la del lateral derecho neerlandés de 28 años Daley Blind, vendido al Ajax en 16 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña estuvo bajo el mando de dos entrenadores. La primera mitad por José Mourinho, quien a mediados de la temporada fue despedido por el bajo nivel del equipo y por los problemas que el portugués tenía con algunos jugadores, en especial con Paul Pogba. A los directivos del club no les quedó otro camino que darle la indemnización al portugués, que en ese momento era de 18 millones de euros. En su reemplazo nombraron al entrenador interino noruego Ole Gunnar Solskjaer, un exjugador importante del club de finales de los años 90. En la Copa de la Liga Inglesa, el United fue eliminado en la tempranera tercera ronda por el modesto Derby County, que le ganó a penaltis después de un empate a 2 goles. En la FA Cup los eliminó el Wolverhampton en los cuartos de final con un marcador de 2-1. En la Premier League apenas les dio el rendimiento para finalizar en la sexta posición con 66 puntos a 22 del campeón Manchester City, donde solo pudieron conseguir el cupo a la Europa League de la siguiente temporada. Y en la Champions League avanzaron hasta los cuartos de final, donde los eliminó Barcelona con un contundente global de 4-0. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 198 millones de euros e ingresaron 46 millones, teniendo un balance negativo de 152 millones. A pesar de la fracasada anterior temporada, las directivas del Diablo Rojo decidieron respaldar el proyecto de Solskjaer. El exjugador del club asumió el cargo de entrenador de una manera transitoria, pero sus jefes en el club consideraron que tenía capacidad para asumir la responsabilidad por mucho más tiempo que el de un periodo de transición. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del club fueron la del lateral derecho inglés de 21 años Wan-Bissaka, comprado al Crystal Palace en 55 millones, el mediocentro ofensivo portugués de 25 años Bruno Fernández, comprado al Sporting en 63 millones, y la más costosa fue la del defensa central inglés de 26 años Harry Maguire, comprado al Leicester en 87 millones de euros. En el tema de bajas, las más importantes fueron la venta de Romelu Lukaku de 26 años al Inter de Milán en 74 millones de euros, y la marcha de Alexis Sánchez de 28 años también al Inter a coste cero. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa avanzaron hasta las semifinales, donde fueron eliminados por su rival de ciudad con un ajustado global de 3-2. En la FA Cup cayeron también en semis, pero esta vez frente a Chelsea 1-3. En la Premier League, por lo menos, finalizaron en el tercer puesto con 66 puntos, consiguiendo el cupo a la Champions League de la siguiente campaña. Y en la Europa League avanzaron también hasta las semis, donde fueron eliminados por el que sería el campeón Sevilla con un marcador de 2-1. De la anterior manera, ese United estuvo cerca de conseguir un triplete, pero le faltó esa jerarquía de antaño en esas semifinales, instancia que se le convirtió en una maldición en esa campaña. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 235 millones de euros e ingresaron 81 millones, teniendo un balance negativo de 154 millones. Para la campaña 2020-2021, los directivos del Manchester United le dieron otro espaldarazo a Solskjaer y le permitieron estar una campaña más. A criterio de ellos, el entrenador había tenido una buena temporada. A pesar de que no ganó títulos, sí estuvo cerca de conseguir por lo menos una final. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: la del centrodelantero uruguayo de 33 años Edinson Cavani, proveniente del Paris Saint-Germain a coste cero como agente libre; el extremo derecho marfileño de 18 años Amad Diallo, comprado al Atalanta en 21 millones. Y la principal fue la del mediocentro neerlandés de 23 años Donny van de Beek, comprado al Ajax en 39 millones. La baja más importante fue la del defensa central inglés de 30 años Chris Smalling, vendido a la Roma en 15 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa fue tal cual la historia de la pasada campaña. Avanzaron hasta las semis, donde fueron eliminados por Manchester City con un marcador de 2-0. En la FA Cup avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Leicester con un marcador de 3-1. En la Premier League fueron segundos con 74 puntos, quedando a 12 del campeón Manchester City. Y en la Champions League, de forma impensada, fueron eliminados en la primera fase, ocupando la tercera posición con 9 puntos, por debajo del Paris Saint-Germain y el Leipzig. Posterior fue relegado a la Europa League, donde avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente al Villarreal a penaltis después de un empate a 1 gol.
El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 84 millones de euros e ingresaron 20 millones, teniendo un balance negativo de 644 millones. Al inicio de la temporada 2021-2022, de nuevo Solskjaer fue confirmado como entrenador del equipo, el segundo puesto en la Premier en la campaña pasada. Sumado a esa final que por casi ganan en la Europa League, fueron motivos suficientes para mantenerle en el cargo. En ese mercado de fichajes, el United hizo 3 grandes contrataciones. La del defensa central francés de 28 años Raphaël Varane, comprado al Real Madrid en 40 millones de euros. La más cara fue la del extremo izquierdo inglés de 21 años Jadon Sancho, comprado al Dortmund en 85 millones de euros. Y la más relevante fue la del regreso del ídolo del club, Cristiano Ronaldo, a un costo de 15 millones de euros proveniente de la Juventus. La única venta en ese mercado fue la del extremo izquierdo galés de 23 años Daniel James, vendido al Leeds en 29 millones. El rendimiento del United en esa campaña fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa solo avanzaron hasta la tercera ronda, cayendo frente al West Ham 0-1. En la Premier League, en la jornada 12, el equipo de forma increíble estaba en la octava posición con solo 17 puntos, a 12 del líder, en ese momento Chelsea. El 20 de noviembre del 2021 perdieron frente al Watford 4-1 y al siguiente día Solskjaer fue despedido. La directiva le había aguantado mucho, pero claramente el equipo iba sin ningún rumbo. En su reemplazo nombraron al alemán Ralf Rangnick, quien había tenido un pasado importante en la Bundesliga. En adelante, el equipo no tuvo una mejora significante. En la FA Cup fueron eliminados en la cuarta ronda por el modesto Middlesbrough, que los echó a penalti después de un empate a un gol. En la Champions League fueron eliminados en los octavos de final por el Atlético de Madrid con un global de 2-1. Y en la Premier League finalizaron en la sexta posición con 58 puntos, lejos del top 4, pero con al menos cupo a la Europa League de la siguiente campaña. El rendimiento de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 142 millones e ingresaron 31, dando un balance negativo de 111 millones. En Europa, el United fue el segundo club de los que más gastaron en fichajes, una condición que no se reflejó en el terreno de juego. En la anterior campaña, Ralf Rangnick había asumido el mando del equipo de manera interina. Su rol principal en el club inglés era la de asesor, pero en verano del 2022 decidió negociar con la Asociación Austriaca de Fútbol para asumir el mando de la selección, un nuevo reto que le demandaría todo su tiempo, por lo que renunció a todos sus vínculos con la entidad de Old Trafford. En reemplazo del estratega alemán, la directiva tomó la gran decisión de fichar al entrenador neerlandés Erik ten Hag, quien hasta ese momento había hecho muy buenas campañas con el Ajax, destacándose 3 títulos de liga y la gran campaña de Champions en la 2018-2019, donde fueron semifinalistas, eliminando en octavos a Real Madrid y en cuartos a la Juventus. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del United fueron la del defensa central argentino de 24 años Lisandro Martínez, comprado al Ajax en 57 millones, la del mediocentro ofensivo danés de 30 años Christian Eriksen, proveniente del Brentford como agente libre, la del pívot brasileño de 30 años Casemiro, comprado al Real Madrid en 71 millones, y la principal fue la del extremo derecho brasileño de 22 años Antony, comprado al Ajax en 95 millones. Y del equipo sub-21 promovieron al joven argentino de 18 años Alejandro Garnacho, que se desempeña como extremo izquierdo. Las principales bajas del equipo fueron de agentes libres: la de Pogba a la Juventus, la de Lingard al Nottingham Forest, la de Cavani al Valencia, la de Juan Mata al Galatasaray y la de Cristiano Ronaldo al Nasser de la Liga Árabe. Movimiento en el que vale la pena hacer un énfasis, por la trayectoria del jugador en el club y por cómo se dio. De entrada, Ten Hag le dejó claro al portugués que no sería titular y que tenía que adaptarse a las rotaciones del equipo, algo que claramente se vio en el primer semestre de la temporada, donde solo jugó 3 partidos completos. A Cristiano nunca le gustó ni iniciar los partidos en el banco, ni salir durante los encuentros. Su cara en cualquiera de esas dos situaciones reflejaban su evidente enojo. Esa situación hizo que la relación del entrenador neerlandés y la del jugador portugués se deteriorara bastante, al punto que Cristiano, en el parón del Mundial, tuvo entre comillas la genial idea de dar una entrevista donde criticó fuertemente a Ten Hag, afirmando que el neerlandés no lo respetaba, y al club afirmando que no lo apoyaban lo suficiente. Esas infortunadas declaraciones recalaron en Old Trafford, que llevaron a los directivos a tomar la decisión de echar al portugués del club. Sin duda, una pésima decisión por parte de Ronaldo, que con esa entrevista no solo se cerró las puertas en el club donde es ídolo, sino también de los demás grandes clubes europeos que no le quisieron fichar por lo conflictivo que era. Si Cristiano hubiera asumido su rol de suplente, sin duda Ten Hag aún lo tendría en cuenta en el equipo.
y fuera también protagonista del resurgir del club que ha mostrado en el último tiempo. Pero contrario a eso, el portugués asumió una mala actitud y como lo dijo otro histórico del club, Eric Cantona, Cristiano no se ha dado cuenta que ya no tiene 25 años. El rendimiento del United en esta campaña ha tenido un antes y un después de la salida de Cristiano. En la Premier League hasta la jornada 16, en el parón del Mundial, marchaban en la quinta posición, pero tras la salida de Cristiano, el United ha firmado 4 victorias en los últimos 5 partidos, ascendiendo a la cuarta posición a tan solo un punto del segundo Manchester City. En la Copa de la Liga Inglesa disputará las semifinales frente al Nottingham Forest. En la FA Cup están clasificados a la cuarta ronda donde se medirán al Reading de la segunda división. Y en la Europa League se medirán al Barcelona en la ronda preliminar a los octavos de final. De momento, a este Manchester United se le ve buena cara. Está vivo en todas las competiciones, incluso en la Premier League. Ten Hag hizo una limpieza de plantilla, se hizo respetar como máxima autoridad en el funcionamiento del equipo y lo mejor es que se ha ganado la aprobación y el respeto de sus dirigidos. Aún es temprano para afirmar cualquier cosa sobre el futuro de este gran club inglés, pero por el momento podemos decir que esta decisión de contratar al entrenador neerlandés ha sido la mejor que ha tomado la familia Glazer desde la salida de Sir Alex Ferguson. En la caja de comentarios dinos qué piensas del remate de temporada de este United. ¿Ganará alguna Copa de Inglaterra? ¿Se llevará la Premier? ¿La Europa League será el título de esta campaña? ¿O te atreverías a decir que puede levantar más de un trofeo? ¿O quizás se quede sin nada? Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado, si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos videos recomendados para ti donde analizamos el reciente resurgir del Napoli y el Arsenal. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.